Contexto. La Guerra Fría fue el enfrentamiento político, económico e ideológico entre Estados Unidos, capitalista, y Unión Soviética, socialista, entre 1945 y 1991. Ambas potencias buscaban ampliar su área de dominación o influencia interviniendo en muchas guerras, pero sin llegar a enfrentarse directamente. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, 1945, las potencias vencedoras capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, empezaron a acusar a Unión Soviética de ayudar militarmente a los comunistas de Irán y Grecia para derrocar a los gobiernos procapitalistas. Además, empezaron las disputas por el control de Berlín, Alemania. En 1946, el primer ministro inglés Winston Churchill acusó a la Unión Soviética de instaurar un telón de acero, que consistía en construir una barrera ideológica en Europa del Este. En 1947, Truman lanzó la política de contención para evitar la propagación de regímenes socialistas por el mundo, gobiernos democráticos reformismo moderado, 56-68. Como consecuencia de su crecimiento demográfico y del enorme aumento anual de su fuerza de trabajo, en las próximas décadas, el Perú está en la obligación de generar nuevos puestos de trabajo en magnitudes excepcionalmente altas, para algunos, parecidas a las que corresponden al aumento de la población de Europa en edad de trabajar. La razón de tal situación comparativa está en que dicha población crece a la, para ellos preocupante, tasa de menos de 0,1% al año. En cualquier caso, independientemente de dichas comparaciones, era muy complicado tener acceso a los probablemente escasos puestos de trabajo calificado del país. Aparte de todas estas situaciones, cabe recalcar que Perú apoyaba a Manuel Prado Ugarteche segundo gobierno. A partir de julio de 1956 el nuevo gobierno, presidido por Manuel Prado, lleva adelante un cambio en la orientación de la economía, se pasa de la actividad extractiva a la financiera e industrial. Esta última a partir de un proceso de sustitución de importaciones que determinará el auge de las ensambladoras. Esta nueva realidad irá generando también nuevas necesidades educativas, requiriéndose la capacitación de técnicos de mando medio y mano de obra calificada para la industria. A partir de julio de 1956, el gobierno del presidente Manuel Prado cumplió las promesas hechas a la PRA, se derogó la Ley de Seguridad Interior y el resto de la legislación represiva. En este tiempo, la complicación era ver si la democracia implicaba desorden económico, inflación, etc. La verdad es que Prado fue muy hábil, optó por una salida de corte liberal, estabilizó la moneda, cerró el déficit fiscal y con ello, la inflación se redujo notablemente. Un evento importante durante el gobierno de Prado fue el intento serio de planificación del proyecto Perú Vía, considerado por los técnicos del Instituto de Planificación de la etapa de Velasco. El gobierno creó las grandes unidades escolares para superar el inadecuado funcionamiento de 99 colegios nacionales, muchos de los cuales estaban en locales alquilados. El año 1962 el gobierno de Manuel Prado promulgó la Ley 13.771 creando el Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial. Para descentralizar la atención del Ministerio de Educación, la Junta Militar de 1962 a 1963 se dividió el territorio en 6 administraciones educativas, con la denominación de direcciones regionales. Cabe recalcar que de 1958 a 1968 la población escolar se incrementó bastante, las escuelas primarias pasaron de 13,433 en 1960 a 20,040 en 1968, y las secundarias de 662 en 1960 a 1,805 en 1968. También ocurría la Junta Militar de Gobierno, que se dio porque en las elecciones para la presidencia de 1962 ninguno de los candidatos, Aya de la Torre, Odria, ni Belaúnde lograron pasar el 36% de votos exigido por la Constitución. Además,
Se decía que había un supuesto fraude en las elecciones y Prado Ugarteche al decidir no cancelarlas se le hizo un golpe de estado. Después de eso se creó esta junta de gobierno la cual canceló esas elecciones y convocó a unas nuevas en la cual ganó Fernando Belaúnde Terry. Poco antes de que terminara el segundo gobierno de Prado se realizaron una serie de cambios electorales, consignados en el Estatuto Electoral por Ley No. 13.713. Pero no prosperó, ante oposición aprista, la boleta única ni la implantación de la cifra repartidora. Se nombró como presidente del CNE al fiscal más antiguo de la Corte Suprema, Enrique Bustamante y Corzo. El APRA, que había logrado su legalidad presentó nuevamente, luego de 31 años, la candidatura de su líder y fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Este estuvo acompañado por Manuel Seoane Corrales y el independiente Alberto Arca Parró. Aparte de la Tribuna, su diario oficial, el APRA contaba con el apoyo de La Crónica y La Prensa, diarios gobiernistas, con el que habían celebrado la famosa convivencia, cuarto militarismo reformismo radical, 68-80. La población empezó a crecer aceleradamente, se incrementó el ritmo de migración. Juan Velasco Alvarado. El gobierno militar presidido por Juan Velasco Alvarado tomó el poder el 3 de octubre de 1968 mediante un golpe de estado, derrocando y expulsando del país al presidente Belaúnde. El gobierno inicia una serie de reformas profundas, reorganización inmediata de todo el sistema educativo, reforma industrial, reforma agraria, etc. El gobierno de Velasco Alvarado careció de esa unidad compacta que se reflejaba en sus propagandas. En su régimen hubo dos tendencias, un sector moderado que deseaba modernizar el capitalismo peruano y el sector reformista radical, identificado con el general Velasco, cuestionaba el capitalismo, pero evitaba sonar como el comunismo, ya que como previamente se ha dicho, luego de las guerrillas se generó un entorno de violento anticomunismo. Desde 1968 hasta 1974 hubo al interior del gobierno, una rivalidad entre los velasquistas, unos trataban de radicalizar la reforma agraria, los moderados estaban de acuerdo con el proteccionismo y las medidas proindustriales. Durante los primeros años, la inflación se mantuvo baja, pero el ritmo de crecimiento fue decayendo. Las importaciones de alimentos crecieron, porque la reforma agraria no fue acompañada de medidas que estimulen la producción. La llamada reforma agraria se inició en 1969 y sentó las bases de un movimiento nacional campesino, sin embargo, la ejecución de una reforma en el campo no fue un acto casual, era un tema que interesaba décadas atrás y que se cristaliza en mayo de 1964, cuando Belaúnde promulgó la Ley de Reforma Agraria y antes comprado hubo un acercamiento al tema ya que los Estados Unidos estimularon en las Américas una justa redistribución de la tierra. La situación cambió con el gobierno de Juan Velasco quien, en junio de 1969, 8 meses después del golpe militar, promulgó la Ley de Reforma Agraria. Lamentablemente para nuestro país, el dictador Velasco ejecutó la reforma agraria más radical del continente, con excepción de Cuba. Finalmente, Velasco llevó a cabo una extraña redistribución basada en el modelo yugoslavo, colectivismo, donde los inexpertos campesinos eran dueños de todo y de nada a la vez. Según la ley, los expropiados eran indemnizados y hasta podrían quedarse con una parte de la tierra, pero en la inmensa mayoría, no sucedió ni lo uno ni lo otro quedando en poder de los ex dueños, tan solo bonos inservibles. En 1973 sucedió casi al mismo tiempo que el alza del petróleo, un golpe de estado en Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende fue derrocado y reemplazado por el régimen militar de extrema derecha de Augusto Pinochet. La mentalidad expansionista de Pinochet puso en conciencia la necesidad de un rearme peruano. En el Perú, se hizo necesario adquirir armamento, poner fin a las pugnas dentro del gobierno y a toda fuerza política que debilitara el frente interno.
Estábamos amenazados por la actitud bélica del nuevo régimen de Chile. Se nombró una comisión para analizar opciones. No podíamos pedir ayuda a los Estados Unidos, ya que Nixon veía con buenos ojos al dictador chileno. Entonces la comisión viaja a Francia por su política exterior independiente de EU y pronto recibieron la invitación de la Unión Soviética para comprar armas. El Perú y Cuba eran el único país de América que compraron armas soviéticas. A partir de 1974, el velasquismo se dividió en dos facciones. Una progresista quería darle a la revolución un carácter socialista, reforzar el control del Estado sobre la economía, impulsar la participación popular, buscando alianzas con el Partido Comunista y sectores de izquierda. El otro sector, denominado «La Misión», no deseaba avanzar hacia el socialismo. Su propósito era darle racionalidad al capitalismo reformado y buscaba controlar los sindicatos, frenar a la izquierda, disciplinar a los trabajadores. Era el 5 de febrero de 1975 y el gobierno de Juan Velasco Alvarado agonizaba en medio de su peor crisis. La noche anterior la Guardia Civil de entonces se había declarado en huelga, y cientos de efectivos se atrincheraron en el cuartel de Radio Patrulla de La Victoria. Hacia el mediodía, varios grupos de vándalos iniciaron los primeros saqueos en el centro de Lima. Las hordas entraban a las tiendas rompiendo puertas y escaparates y cargando con lo que podían, artefactos, ropa o alimentos. Ante esta seguidilla de actos vandálicos el ejército sacó tanques y vehículos blindados a las calles, frustrando nuevos intentos de saqueo y deteniendo a cientos de personas. Más tarde el gobierno decretó un toque de queda en Lima y Callao suspendiendo las garantías personales con el objetivo de restablecer el orden. Junto con Nicolás de Piérola, primer culpable de la derrota por Chile, y Alan García, la dictadura socialista de Velasco son fuertes candidatos al peor gobierno de la historia del Perú. Sus consecuencias las seguimos sufriendo los peruanos, una reforma agraria injusta y mal hecha que no fomentó el crecimiento de la producción, debido a que no hubo consenso para fomentar un capitalismo agrario, que introdujo el revanchismo en el campo, descabezó las élites regionales y un lenguaje violento que fue el germen del terrorismo de Sendero Luminoso. La elevación de los precios afectó seriamente al Perú, que era importador de petróleo. A ello hubo que sumar el incremento del gasto militar y el alza en los precios de las manufacturas e insumos que importaba nuestra industria. El socialismo de Velasco nos dejó una enorme deuda externa, un país cerrado al mundo donde la palabra crisis era común y permanente. Morales Bermúdez. A fines de agosto de 1975 el general Morales Bermúdez puso fin al régimen velasquista. La mayoría del Perú estaban aliviada. Los derechistas culpaban de todo mal a Velasco, actitud que posteriormente emplearon con Alan García. El nuevo régimen dio muestras de respeto a los ciudadanos, decretó el retorno de los deportados y la reapertura de las revistas clausuradas. El primer problema que Morales Bermúdez tenía que enfrentar era el económico. Era relevante reducir el déficit fiscal, aumentar las exportaciones y enfrentar la deuda externa que nos dejó Velasco. Para lograr los primeros objetivos era necesario reducir la contribución impuesta al comercio y a la industria, reducir el consumo, equilibrar las cuentas y lograr el respaldo de los empresarios. Para enfrentar la crisis, diversos ministros de Economía buscaron acercarse al sector empresarial. El gobierno cambió radicalmente la retórica, modificó normas con las cuales logró salir favorecido. El ministro Luis Barúa, un destacado tecnócrata, inició el lento cambio con una devaluación moderada. Silva Ruete, exministro de Agricultura durante el primer gobierno de Belaúnde, ingresó con un equipo completo. Este ministro cumplió con las principales metas que se había planteado. La inflación se detuvo, los ingresos crecieron notablemente, por dos razones básicas: el alza en los precios de algunas materias primas y la multiplicación de las exportaciones de productos elaborados y con valor agregado.
Está claro que Morales Bermúdez no continuó las reformas socialistas de Velasco, más bien implementó su propio plan teniendo una orientación más liberal pretendiendo superar la crisis económica con soluciones capitalistas, como la de recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, ahuyentados por la ineptitud y la tendencia socialista del régimen de Velasco. Para completar el programa, el gobierno de Morales Bermúdez renegoció los contratos petroleros firmados con la Occidental Petroleum Company, también propuso reducir la burocracia estatal, para ello se dio el estímulo de 8 sueldos para aquellos empleados y funcionarios públicos que deseaban retirarse. En 1976 triunfó James Carter, candidato del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos. La política del nuevo presidente era favorable para el Perú en contra del régimen de Pinochet. El gobierno peruano buscaba la simpatía de la administración Carter, para conseguir esto se inicia un camino hacia la democracia. A los pocos días, la esposa de Carter visitó el Perú y el gobierno militar anunció el retorno a la democracia. Esta propuesta coincidió, en su aspecto fundamental, con los planteamientos de la PRA para el retorno del sistema democrático. Este partido anunció su intención de participar en el proceso electoral. La izquierda extremista constituyó 2 frentes, la Unidad Democrática y Popular y el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular. El primero estaba conformado por las fisuras desprendidas de vanguardia revolucionaria y algunos sectores de tendencia castrista. El segundo era una extraña mezcla de maoístas y trotskistas. Así es como el régimen de Bermúdez dejó una situación económica con posibilidades de una gran mejora, pero el fantasma de la dictadura velasquista, sus errores y su legado, perdurarían por mucho tiempo en nuestro sufrido Perú. La democracia asediada, 80-92. Belaún de Terry. En julio de 1980, cuando el arquitecto Fernando Belaún de Terry recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado Óscar Trelles Montes, proclamó la plena restauración de la libertad de expresión, devolviendo los diarios tomados por la dictadura, a sus legítimos propietarios, como primer paso hacia la total restauración de la libertad de prensa. Muy pocos reparaban en la importancia de unos hechos, que pasaron casi desapercibidos. El día de las elecciones, en Chuschi, un lejano pueblo de Ayacucho, un grupo terrorista asaltó el local donde debía efectuarse el proceso, quemó los votos y rompió las ánforas. Una serie de sucesos en Lima demostraron la separación del Perú criollo y capitalista del país andino, campesino hundido en la miseria que el velasquismo prometió desterrar. La democracia nacida en medio de tantas esperanzas se encontraría con una gran complicación, la firme y despiadada voluntad de una agrupación política, el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, para iniciar su guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Este conflicto no solo puso a prueba el realismo y la capacidad política de los liderazgos democráticos, sino que complicó enormemente el panorama económico, alejando inversiones, incrementando los gastos en defensa, perturbando el turismo y espantando a empresarios. Para complicar más el panorama, las estrategias contraterroristas aprendidas de sus maestros norteamericanos en Panamá eran contraproducentes. Estos métodos son incompatibles con la democracia, fue la forma de combatir insurgencias, sobre todo por parte de los regímenes dictatoriales. Durante la década de los 80 el error principal de los gobiernos fue dejar de ver el problema más importante que el Perú afrontaba, la guerra civil y cobarde iniciada por Sendero Luminoso. Al problema de la subversión hay que sumar otro, la incapacidad para superar la crisis económica. Ni las políticas moderadamente liberales del segundo belaundismo, ni la heterodoxia de corte populista de Alan García, pudieron romper el ciclo hierro de inflación y estancamiento. Los partidos políticos en 1980. La escena política de 1980 era muy distinta si se compara con la de los años 60. Lo que entonces quedaba de la derecha había desaparecido, como parte de la transformación social de los 70. La izquierda con diferentes ideológicas estratégicas y tácticas, aparecía como la novedad más importante de la política.
En la izquierda existían dos grandes tendencias, un sector minoritario que puede ser calificado moderado. La otra tendencia estaba compuesta por aquellos grupos marxista-leninistas en su organización e ideología, que se habían opuesto a Velasco desde la izquierda. Eran llamados ultras. Mientras los moderados o reformistas no tenían problema alguno en participar en las elecciones y se sentían cómodos en el Parlamento, para los ultras existía todo un problema principista que enfrentar y resolver. El APRA pasó por una etapa crítica provocada por la muerte de Aya y la derrota del candidato Armando Villanueva. La ideología de Aya no era afectada, ese tipo de aprismo era ideal para fines de los años 60, pero el gobierno militar cambió las cosas, al izquierdizar el eje de la política. Acción Popular llenó la escena política con su triunfo, pero al interior existía una pugna, el albismo liderado por Javier Alba, hábil parlamentario y hombre realista. Alba pensaba en los excesos del liberalismo económico. El segundo grupo era el tecnócrata, liderado por Manuel Ulloa, primer ministro y titular del MED. Estos eran un equipo de personas de elevado y sofisticado nivel profesional. El PP bajó notablemente su votación entre 1978 y 1980, porque la presencia de AP en el escenario, lo devolvía a ser una agrupación pequeña. En el primer gabinete formado por Belaunde, fue indudable la fuerza política de Manuel Ulloa Elías. En 1968 su presencia en el gabinete y las medidas que promovió, con el respaldo del APRA, apuntaban a un rol más dinámico del Estado y a una moderada redistribución del ingreso. En nuestro país, como en buena parte del continente, la intelectualidad era mayoritariamente marxista o izquierdista. Para enfrentar este fenómeno el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por Hernando Soto, trató de conquistar a los intelectuales para la defensa de valores como la propiedad privada y el libre mercado. En 1980 el Perú vivía una situación crítica, generada por el excesivo gasto estatal y la reforma agraria. Falso Paquisa. El conflicto comenzó el 22 de enero de 1981, día en el que el gobierno del Perú denunció el ataque a una de sus aeronaves que estaba realizando una misión de abastecimiento destinada a puestos de vigilancia fronterizos en el río Comaina. El presidente peruano Belaunde, ordenó la inspección del río hasta su nacimiento situado en el lado oriental de la cordillera del Cóndor. En esta inspección se encontraron 3 destacamentos ecuatorianos con sendas instalaciones en territorio considerado del Perú por parte del gobierno peruano según los tratados anteriores. En 1983 hubo un conjunto de desastres, producto del fenómeno del Niño. De otro lado, tampoco hubo incremento de las exportaciones, puesto que desapareció el interés gubernamental en impulsar cambios significativos. 1982 fue el año de la crisis de la deuda mexicana, 1983 el de los desastres naturales. En 1984 el Perú empezó a sufrir los más crudos efectos de la imposibilidad de pagar una deuda impagable. Para enfrentar este problema la solución fácil era el endeudamiento. El crédito era abundante, porque los beneficiados con el alza del petróleo habían depositado gigantescas sumas en los bancos y estos ofrecían créditos a países en desarrollo, sin plantearse seriamente la futura capacidad de pago. El crédito sirvió para algunos proyectos de desarrollo, para comprar armamento y cubrir, en algunas ocasiones, las importaciones que el país requería. El gobierno de Belaunde mantuvo las negociaciones con el fondo y los acreedores. En 1984 el Perú comenzó a incumplir sus obligaciones, pero se tornó esta decisión en silencio y se siguió diciendo que pagábamos. Por ello la relación con los acreedores y los organismos multilaterales no se deterioró en forma extrema. 1980 a 1985 fue una etapa de estancamiento y crisis, en la cual no se optó ni por una política orientada por la planificación ni por un liberalismo que implicara privatizaciones masivas. Cabe destacar en defensa de este periodo, que no hubo casi corrupción. Alan García. El 28 de julio del 85 Alan García Pérez recibía la banda de su antecesor. Era la primera vez,
En largas décadas que un presidente constitucional recibía la banda de manos de otro presidente constitucional. El nuevo gobierno mostró que quería cambios, hizo renunciar al comandante de la segunda región militar por la masacre de Acomarca. Masacre de Acomarca. En la mañana del 14 de agosto de 1985, miembros del ejército peruano llegaron a la quebrada de Yoyapampa en el distrito de Acomarca, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Perú se encontraba en medio de un conflicto armado interno que se inició a partir de 1980 cuando el grupo maoísta Sendero Luminoso inició su llamada Guerra Popular. Los militares habían recibido información de supuestos militantes de Sendero Luminoso, de que existía una escuela popular en Acomarca y que desde ahí se planeaba una acción de envergadura en las semanas siguientes. En su paso hacia la quebrada, los militares pasaron de casa en casa sacando pobladores hacia la choza de uno de los vecinos donde supuestamente se realizaría una asamblea. Tras ser encerrados, los militares abrieron fuego y lanzaron granadas contra ellos, en su mayoría se trataba de mujeres, ancianos y niños. Otros campesinos que intentaban huir de los soldados también fueron asesinados a sangre fría. Días después que los militares dejaran Acomarca, los sobrevivientes que se habían escondido en las quebradas de los cerros salieron de sus escondites y enterraron los restos carbonizados de sus familiares. También se inició un proceso de reorganización y unificación de la policía, unificando las tres fuerzas policiales, Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. Al mismo tiempo se impuso una draconiana medida, se decidió retirar a decenas de oficiales. Los cambios más importantes fueron los económicos. El gobierno aplicó una reactivación heterodoxa, es decir, limitó el pago de la deuda de manera formal, se aumentaron los salarios, congelaron los precios y bajaron las tasas de interés. Por otro lado, el gobierno central, sin preocuparse mucho por el déficit fiscal, inició un programa de empleo masivo y de apoyo crediticio a la agricultura. Los efectos fueron positivos. Al crecer el salario, el consumo creció y como consecuencia, la producción se elevó. Lógicamente, la capacidad instalada mediocre o contraproducente se redujo. De este modo crecieron el empleo y el consumo. En 1986 la economía pasó del estancamiento a un crecimiento que superó las expectativas. Sin embargo, el problema central era que no se podía seguir esa vía para siempre, se trataba de una solución de corto plazo. En esta etapa los empresarios de la industria produjeron más, vendieron más y les fue mejor. Además, el Estado contribuyó con el progreso bajando la presión tributaria, con lo cual el déficit fiscal crecería. Era necesario aplacar el consumo en gran cantidad, mediante una elevación de los impuestos al consumo. De este modo se podría atacar también el déficit fiscal. Como siempre, incluso cuando hay progreso y mejoría se deben ajustar algunas cosas. Esto fue algo que Alan García no percibió, dejó totalmente de lado las estructuras partidarias. Pasando a otro tema. El ministro Alba Castro, que desde 1985 aspiraba a la candidatura oficialista del 90, no quiso ser el que diga que aún se puede mejorar, en vez prefirió ser recordado como ministro de la Prosperidad y la Reactivación. No luchó internamente por el ajuste y la seriedad en el manejo fiscal, sino que se empeñó en retirarse. El presidente trató de detenerlo y solo lo dejó ir cuando estos ajustes eran urgentes. Alan García, a diferencia de su antecesor, no solo limitó el pago, sino que trató de convertir el tema en bandera política. La deuda era impagable, García dedujo que era lógico no pagarla. Gran error. A mediados de 1987 las reservas disminuían, el precio del dólar estaba subvaluado en medio de un complejo sistema de cambio, pero en el mercado, el precio subía. Aceptada la renuncia de Alba, el presidente le dio la presidencia del consejo al ingeniero Largo Gómez, un hombre de partido y con voluntad de unirse con los empresarios. La cartera de Economía se la entregó a Gustavo Saberrey, técnico eficiente y exfuncionario del INE. De mayo a julio de 1987
donde se decidió la suerte del gobierno de García, el presidente pudo optar por el ajuste, corregir las distorsiones, impulsar las exportaciones y estabilizar la moneda, pero cometió el grave error de no estabilizar la banca. La década de 1980 estuvo marcada por la subversión. Este fenómeno fue marcado por Sendero Luminoso. Las masacres ordenadas por Abimael Guzmán buscaban que el campesino apoye a la subversión. Pero el desconocimiento de los senderistas de la realidad peruana destruyó su estrategia. El campesino de la sierra estaba integrado al sistema capitalista, y los senderistas les prohibieron vender productos, así que los campesinos comenzaron a ver a los subversivos como enemigos y a sublevarse contra su dominio. Años después de la aparición del terrorismo senderista surgió otro grupo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esta agrupación venía de distintas partes de la izquierda, pero no tenía una ideología como la leninista o maoísta, por ello recibieron el odio de Sendero. En conclusión, durante el gobierno de Alan García se tomaron medidas para enfrentar el fenómeno subversivo. El principal error fue la falta de énfasis, la incomprensión de que ningún problema podría ser solucionado si no se ganaba esa guerra. La crisis de los partidos y las elecciones de 1990. El crecimiento de la inflación, el deterioro económico marcado por la baja de los salarios, el crecimiento del desempleo, la escasez de productos, la inseguridad generada por las acciones subversivas. En 1987, incluso con la desmoralización de las situaciones causadas por los subversivos, la gente siguió resistiendo. Esto se manifestó con la victoria del candidato independiente a la alcaldía Ricardo Belmont. Este triunfo resultó ser negativo para el APRA como la izquierda. Los partidos pasaban por una situación difícil, el APRA cargaba con problemas del gobierno y pugnas entre los sectores, alanistas y albistas. En la izquierda las cosas estaban peor. En la derecha la reacción anti-García fue canalizada por la nueva agrupación, el Movimiento Libertad. El candidato Mario Vargas Llosa, un escritor que creía en la democracia liberal y el neoliberalismo económico. El ingeniero Alberto Fujimori dirigía una vez por semana, en Canal 7, gracias al personal apoyo del presidente García, su programa Concertando. Fue el primer paso para su futura campaña presidencial. La campaña del 90 fue larga, la inició el partido de Vargas Llosa, a los pocos meses de la protesta contra la estatización de la banca. Los dirigentes del Frente, en especial, los noveles políticos, difundieron por todo el país las ideas centrales del neoliberalismo. La inflación, el peor de los males, era causado por un Estado. Es necesario reducir las funciones controlistas del Estado, reducir la burocracia, privatizar las empresas públicas. Para la campaña de Cambio 90 se usó poca propaganda, un estilo sencillo, lenguaje popular entendible para todas las clases sociales. La decadencia del FREDEMO, Frente Democrático, dejó a los electores sin alternativas. Ese vacío favoreció a Fujimori. Después de los resultados de la primera vuelta fue claro que Fujimori ganaría. El FREDEMO entró en conflicto contra el APRA y siguió decayendo. En cuanto al primer gobierno de un miembro del APRA, lo que empezó como un gobierno lleno de expectativas, terminó con un desastre: hiperinflación por culpa de apristas demagogos, terrorismo galopante, crisis económica enorme, contrabando, tipos de cambio que propició corrupción, migración masiva de la clase media, etc. Alberto Fujimori, 1990-2000. El ingeniero Alberto Fujimori recibió la banda presidencial el 28 de julio de 1990. Con respecto a la economía, la promesa del candidato Fujimori fue el no-shock, a diferencia del candidato del FREDEMO Mario Vargas, quien anunciaba duras medidas para enfrentar el desastre económico de García y sus secuaces. Pese a tener un respaldo externo, el gobierno descuidó el programa de apoyo social que podría servir como ajuste. Una de las características más originales del estilo de gobierno del presidente Fujimori fue la creación del llamado poder informal. Se trata de asesores cuya función es aconsejar. Existían dos ramas en el poder informal. La primera se ocupaba de defensa y orden interno, liderado por Vladimiro Montesinos.
Montesinos conoció a Fujimori durante la campaña de la segunda vuelta, lo libró de unas acusaciones judiciales organizadas por gente del Fredemo, así es como Montesinos se convirtió en aliado de confianza de Fujimori. Montesinos armó un equipo destinado a la contrasubversión y los operativos psicosociales. Pero allí no termina su influencia, también determinaba los retiros y ascensos. En el Parlamento Fujimori no era la mayoría, pero bastantes del ex Fredemo simpatizaban con él. Autogolpe. El 5 de abril de 1992 el presidente Fujimori inició una nueva etapa de su gobierno, al asumir la totalidad del poder, disolviendo el Parlamento, interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías y los gobiernos regionales. Según encuestas, la inmensa mayoría de la población respaldó el autogolpe, el cual fue convalidado con las siguientes elecciones generales y antes con elecciones a una asamblea constituyente. Las elecciones de 1995 fueron no solo una victoria para Fujimori, sino un desastre para los partidos tradicionales. La única fuerza de oposición que llegó al 20% fue Unión por el Perú, liderada por el diplomático Javier Pérez de Cuellar. En la lucha contra el terrorismo se tuvo gran éxito, se reforzó la Dirección Nacional contra el Terrorismo y las rondas campesinas, se dictaron leyes estableciendo juicios en tribunales militares, jueces sin rostro y cadena perpetua para los cabecillas terroristas. Estas medidas exitosas fueron desmontadas tiempo después, por políticos pusilánimes y otros de tendencia izquierdista, más preocupados por los derechos humanos de los terroristas. La captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre del 92, fue la batalla decisiva que cambió el curso de la guerra. A partir de allí, la mayor parte de los cabecillas fueron capturados y la organización senderista se desarticuló. El ELN comenzó a desaparecer a fines de 1994. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú estaban sometidas al poder político, la legislación fue modificada y en la designación de los ascensos. El Cuerpo Democrático sufrió a fines de 1992, una pugna que eliminó del servicio a algunos de los más capaces diplomáticos de nuestro país. La deuda. El Perú era entonces importador de petróleo, tuvo que gastar mucho más en combustible y productos manufacturados, así como insumos importados, necesarios para nuestra industria, todo ello subía menos las materias primas que importábamos. El país tenía la incapacidad para pagar, por ello, el Fondo Monetario y el Banco Mundial empezaron a exigir los ajustes, es decir la generación de una pausa para reducir el consumo, generar excedentes y así pagar la deuda. Conflicto de Cenepa. En 1995, el Perú tuvo un serio conflicto fronterizo con Ecuador. El Perú se encontraba en una situación muy delicada en el aspecto militar, las Fuerzas Armadas ecuatorianas poseían una gran capacidad militar. Nunca hubo declaración formal de guerra entre ambos países, ni llegó a generalizarse por toda la frontera común. Las operaciones militares se sucedieron en territorio que hasta ese entonces se hallaba no delimitado, correspondiente a la cuenca del río Cenepa, que es una zona de selva alta de complicado acceso, donde los factores climáticos y logísticos dificultaron los desplazamientos militares. Otro problema fue la intervención del presidente Alberto Fujimori que como carecía de partido, trató de convertir a las Fuerzas Armadas en el pilar de su poder. Esto desnaturalizó la función de los institutos militares, muchos ejemplares oficiales fueron retirados por falta de lealtad a su gobierno. La reelección. El rol de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en este régimen, pero el mismo ha distado de ser un régimen militar, más bien una cúpula de civiles y militares sean pilares del gobierno. Ya que muchos factores favorecían a Fujimori, como sus victorias en la lucha contra subversión, el fin de la inflación, así como el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación al neoliberalismo radical, también los grupos opositores no mostraron mucho interés en derrotarlo. El debate en torno al conflicto del Cenepa también favoreció al presidente.
El pueblo deseaba la paz y tranquilidad. Con respecto a la economía, el presidente fue aprobado, todos querían que Fujimori se quede, y así pasó. El año 1997 permitió ver la solidez del impulso autoritario en el régimen del presidente Fujimori. En diciembre del 96 un comando subversivo del ITA tomó la residencia del embajador de Japón. Alrededor de 4 meses el país estuvo a la espera de resultados. Los subversivos plantearon la liberación de sus líderes que se encontraban tras las barras. El comando, en vez de asesinar a los rehenes, decidió prolongar la toma de la embajada. Las autoridades iniciaron un proceso de negociación, mientras que se planeaba una opción militar. El presidente avaló las negociaciones, pero fue claro que habían límites para las negociaciones. La actitud de los subversivos causó que las negociaciones se empantanaron. Por sorpresa, los comandos atacaron. En esta violenta operación solo murió un rehén, así que en ese momento se consideró como una victoria. El periodo de Fujimori, al igual que el oncenio de Leguía, tuvo bastantes logros que han servido de base para nuestro progreso y la de las presentes agrupaciones políticas. Su primer gobierno fue la inmediata derrota de la hiperinflación. El segundo logró la inserción del país en la comunidad financiera internacional, lo que puso fin a un periodo de aislamiento al que nos condujo la política de Alan García. A partir de entonces nuestro país recuperó su calidad y empezó a recibir inversiones extranjeras. El tercero fue el fin de la violencia política, cometida por los grupos subversivos y por sectores de las Fuerzas Armadas. Fraude y caída del Fujimorato. Contra todo argumento constitucional, el Fujimorismo entró en la carrera electoral, para lo cual usó métodos como la calumnia. El oficialismo, en afán para la reelección de Fujimori, utilizó recursos de Estado a su favor al canjear votos y la falsificación de 1 millón de firmas. Todo esto mostraba un proceso electoral plagado de irregularidades. Toledo, de un modesto 2%, subió al primer lugar en las encuestas. Pero en horas, el informe de la OMP invertía el resultado. Era obvio que la intención era presentar a Fujimori como vencedor. Este fue un acto electoral fraudulento, ya que la Defensoría del Pueblo, Transparencia, el Foro Democrático y el Consejo por la Paz recogieron muchísimas denuncias de irregularidades durante el proceso. La agonía final. Se suponía que Fujimori se impondría sobre la democracia. Sin embargo, cuentas bancarias en Suiza y en otros países por cientos de millones de dólares y nuevos videos que tenían como protagonistas a Vladimiro Montesinos y a generales de las Fuerzas Armadas y parlamentarios, revelaron los hechos de corrupción detrás del régimen. El 17 de noviembre del 2000, cuando sectores del oficialismo y del ejército encabezados por el ministro de Economía Carlos Boloña planeaban un golpe de Estado como solución, Fujimori salió del país, con el pretexto que se dirigía a una reunión internacional a Brunei, y 2 días después anunció desde Japón su renuncia mediante una carta. La historia reciente. Valentín Paniagua, 2000-2001. Los meses de noviembre de 2000 a julio de 2001 cubren el gobierno de transición de Paniagua, un régimen democrático respaldado por tecnócratas, los llamados caviares y los grupos políticos de la oposición democrática. Aunque los objetivos del gobierno de transición eran básicamente asegurar la realización de elecciones libres y sobre todo transparentes, iniciar la recuperación de la independencia de los poderes del Estado y arreglar la economía, Paniagua y su equipo de ministros plasmó otros objetivos: el inicio de una serie de procesos de concertación entre instituciones del Estado y la sociedad civil. Una decisión polémica tomada por el gobierno de transición fue la creación de la Comisión de la Verdad, destinada a investigar las violaciones de los derechos humanos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, pero está probado que tuvo un sesgo en contra de las Fuerzas Armadas y policiales que combatieron el terrorismo. Fue en este gobierno que se produjo la captura de Vladimiro Montesinos. En 8 meses de gobierno, Valentín Paniagua dejó a su sucesor una economía correcta, gracias al crecimiento heredado a su vez del gobierno fujimorista.
Se logró arreglar las cuentas del Estado incluyendo la parte financiera y las reservas internacionales, pero se envenenó el panorama político con personajes nefastos como Diego García Sayán, quien siendo ministro de Justicia, indultó y rebajó penas a cientos de terroristas convictos y confesos. Alejandro Toledo. Cuando Alejandro Toledo asumió el poder en el año 2001, el Perú había recuperado los equilibrios fundamentales de la economía gracias a la modernización autocrática de Fujimori. Toledo nunca fue aceptado por un amplio sector de la población y luego que se conocieran los sobornos que cobró a Odebrecht, no sería el único soborno, por más de 20 millones de dólares, Toledo no es aceptado por nadie en el Perú. Actualmente es prófugo de la justicia. Alejandro Toledo había construido su campaña sobre la base del símbolo del trabajo y la imagen del cholo exitoso y virtuoso. Sin embargo, la imagen que dio era superflua, mitómana y proclive al consumo de licor caro, haciendo famoso el avión presidencial como el avión parrandero. Esas masas querían la democracia política pero también aspiraban a la democracia económica y social. No estaban dispuestas a sacrificar la primera por la segunda, pero tampoco estaban dispuestas a perder el bienestar en función de la estabilidad democrática. Se complicaron las cosas por los persistentes errores o coimas que habría venido cometiendo Alejandro Toledo y algunos miembros de su partido desde que asumieron el gobierno. El primero y tal vez el más leve de todos fue el haberse aumentado el sueldo como presidente de la República, llegando a ser el sueldo más alto de todos los presidentes de Latinoamérica. En un país donde el fujimorismo había congelado las pensiones de los jubilados y los sueldos de maestros, médicos y policías, el presidente y los ministros reciben grandes sumas. Otro grave error fue asumir compromisos en su campaña electoral contraproducentes para su plan de gobierno, por ejemplo, la promesa de no privatizar la empresa eléctrica de Arequipa, tema conflictivo que originó una fuerte protesta regional. No todo fue negativo en este gobierno. Entre esos aciertos podemos mencionar el despegue de la economía promovida por la actividad exportadora, de las finanzas y de construcción, las reformas en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial, la suscripción de acuerdos estratégicos con Brasil, las negociaciones por un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la explotación del gas de Camisea, etc. Aparte de estos logros, Toledo tuvo el acierto de mantener la política económica fujimorista. Desde ese momento es indudable que la economía peruana crece de manera ininterrumpida y se está convirtiendo en la primera economía con mayor crecimiento en la región. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas renueva las preferencias a los productos que se beneficiaban del régimen entregado por los Estados Unidos a países como Colombia, Ecuador y Perú contra el tráfico de drogas. Además, se extiende ese beneficio a productos como prendas de vestir fabricadas de tejidos o componentes regionales andinos. Esto significó la mejora en la situación económica de abastecedores de las materias primas implicadas. En este gobierno se impulsó la construcción de la carretera interoceánica que tuvo más un beneficio para los promotores Cono Toledo que para el país, Alan García y. Durante este gobierno, aumentaron las reservas internacionales superando a las de su primer gobierno y alcanzando récords históricos, el país logró conseguir más reservas que deuda externa. Empezó reduciendo los sueldos de los altos funcionarios, razón por la cual fue comparado con Alejandro Toledo. Además de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, México y Tailandia. Su gobierno concretó con más de 130.000 obras a nivel nacional y se podría decir que cierta estabilidad económica con mucha progresión. Dentro de sus obras se construyeron 12 hospitales de salud, una mejora a la educación de ese entonces, contando con una reducción del porcentaje de pobreza de un 18% ofreciendo nuevas oportunidades de trabajos tras las nuevas obras, rehabilitación, construcción y mejora de 11.225 kilómetros de carreteras. Se debe mencionar que Alan García tenía poca capacidad para controlar las amenazas terroristas y se vio favorecido al no tener que sufrir tantas en su segundo gobierno a comparación con el primero, donde sí hubo atentados de Sendero Luminoso y el TA, Ollanta Humala.
Gobierno. El gobierno de Ollanta Humala lo he dividido en los dos aspectos más importantes, lo económico y lo político, y finalmente un balance político. Creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un organismo del Poder Ejecutivo que tiene como finalidad incrementar la calidad de vida de las personas que sufren pobreza y son vulnerables, buscando que protejan sus derechos, que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población, que puedan potenciar los recursos y habilidades que poseen. Polémica medida pues creó más burocracia. Creación de la ley de consulta previa, este mecanismo busca promover el recojo de la opinión de los pobladores indígenas al momento de decidir o no una inversión en los lugares donde habitan. Esta medida populista, impide y desalienta la inversión minera principalmente, con lo cual nuestro crecimiento económico sigue siendo el de una nación subdesarrollada. Esto ha impedido que progresen grandes proyectos mineros como Conga en Cajamarca y Tía María. Caso PRONAA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. En el año 2012, el gobierno de Humala decidió cerrar definitivamente este programa alimentario, y crean otros programas como Cali Guarma, Programa de Alimentación Escolar y Cuna Más. Adicionalmente, crea programas de asistencia no alimentarios como Beca 18 y Pensión 65. Traslado de Antauro Humala, de Piedras Gordas al Penal Virgen de la Merced por supuestas medidas de seguridad. Crisis política de julio de 2013, se promulgó la denominada Ley del Servicio Civil, Servir, que plantea unificar los regímenes del trabajador público. Sin embargo, trabajadores comenzaron una serie de protestas y marchas en distintas ciudades del país como Arequipa, Lima, Iquitos, Cusco, Chiclayo y Cajamarca. La injerencia indebida de Nadine Heredia en las decisiones de elección de ministros, toma de decisiones de gobierno y no solamente las de su cargo de primera dama, lo que determina la complicidad de esta mujer en los delitos cometidos por Ollanta Humala. Las agendas de Nadine fueron muy útiles para probar los delitos de esta pareja presidencial, robadas por su entorno más cercano. Económico. Impuesto minero. Salomón Lerner-Guitis anunció que el gobierno acordó con las empresas mineras que operan en el país, el pago de un gravamen de 3,000 millones de nuevos soles por año. Ollanta Humala ganó las elecciones con un discurso nacionalista, sin embargo, en los hechos fue el gobierno más entreguista y corrupto de las últimas décadas al recibir dinero de Venezuela y de Brasil, antes y luego que fuera presidente de la República. Las agendas de Nadine Heredia probaron ser auténticas y hace poco se descubrió que el asesino de Madre Mía, Capitán Carlos, era nada menos que el capitán Ollanta Humala, quien llegó a comprar testigos para que cambien su testimonio y así pueda ser librado de una condena segura, por lo que también contó con la complicidad de malos jueces y fiscales y que ahora se descubre el nivel de corrupción que existía y existe en el Poder Judicial, PPK. Su gobierno duró 1 año con 7 meses. Desde un principio el presidente Kuczynski intentó unificar a todo el país postulando que quería mejorar la calidad de vida para todos con más oportunidades, mayor seguridad y nuevos empleos. En el gobierno de PPK hubo varios destraves tales como el del intento ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, aunque sigue trabado, y los megaproyectos planteados en los últimos años. También se amplió el programa de recompensas con el propósito de capturar criminales en el país, se capturaron más de 63 y de esta manera se mejoró el aspecto de seguridad. PPK reactivó el diálogo político, económico y comercial con China. Ello benefició también el turismo. Kuczynski afrontó una serie de crisis políticas y económicas, como el fenómeno del Niño, para el cual creó una entidad encargada de la reconstrucción y prevención del desastre natural que esto significó. Sin embargo, no se ha avanzado mucho. Recientemente el país se encuentra frente al caso de Odebrecht, por el cual el presidente PPK recibió dinero de esta empresa por medio de 2 empresas que él había creado anteriormente y que supuestamente ellas había dejado a su socio chileno Sepúlveda convirtiéndolo en corrupto, y por eso tuvo un primer intento de vacancia de la presidencia siendo salvado por Kenji Fujimori y sus disidentes de FP conocidos como los Avengers, y a cambio de ello conseguir el indulto de su padre preso Alberto Fujimori.
debido al descubrimiento de compra con favores de congresistas para que voten en contra de un segundo intento de vacancia presidencial por grabaciones realizadas por el congresista Mamani tuvo que renunciar a su mandato, siendo sustituido por Martín Vizcarra. El indulto a Fujimori fue uno de los casos polémicos. Vizcarra. Recientemente, un nuevo presidente fue electo tras el caos de Odebrecht en el país y la dimisión de PPK, y a pesar de contar con un breve gobierno se puede decir que comenzó de manera recta viajando a Piura a los 4 días de asumir el mandato con el propósito de supervisar la reconstrucción. Además promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. Presentó durante la Cumbre de las Américas su posición conforme a la corrupción. Vizcarra señaló dentro de sus 6 puntos una ley orgánica del Ministerio Público y la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Algunas acciones destacadas. 1. Criticó las demoras en la reconstrucción. Vizcarra visitó a los damnificados del Niño Costero en Piura. Dijo que en el sector de San Pablo no se había avanzado prácticamente nada. Señaló que el nuevo gabinete tiene que hacer un balance entre el funcionamiento burocrático en Lima y las necesidades en las regiones del país. 2. Promulgó ley observada por gestión de PPK. Acompañado del titular del Parlamento, Luis Galarreta, y de legisladores de la oposición, el mandatario promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Esta había sido criticada y observada por la gestión de su antecesor. En ese sentido, sostuvo que el nuevo Consejo de Ministros tiene que ser más de calle, negociación y conversación. Los técnicos están bien para los viceministerios, gerencias, direcciones. Pero para las cabezas, se necesita un gabinete más político y con Villanueva se está viendo, refirió. 3. Eligió impulsar la vacancia de Kuczynski. Posteriormente, el jefe de Estado designó como titular de su primer gabinete a César Villanueva, impulsor del segundo proceso de vacancia contra Kuczynski. Esto hizo que se considerara que Vizcarra está pensando más en el factor político y en la importancia de la relación con el Congreso a través de Villanueva.